En esta lección vamos a estudiar la reflexión de la luz que incide sobre superficies y cuál es la ley que gobierna tal reflexión. La luz se refleja de superficies que forman una interfaz entre dos medios. En la reflexión hay un cambio en la dirección de la luz de tal manera que ésta permanece en el medio inicial, o sea que no pasa al segundo. Y podemos definir dos tipos de reflexión. La primera se le conoce como la reflexión especular. Así que tenemos reflexión especular. Ese tipo de reflexión ocurre cuando tenemos superficies suaves. O sea que tenemos una superficie reflectora suave. Suave significa que no tiene las imperfecciones, que no muestra ningún tipo de porosidad extrema que cause que la luz se desvíe de forma, digamos, no controlada. En la figura se muestra un ejemplo de este tipo, en la figura de la izquierda. Y esa figura tiene esta superficie reflectora que vamos a marcar aquí en amarillo, que es un plano. Y la luz que incide sobre esa superficie, si los rayos son paralelos, vamos a tener que la reflexión también será o producirá rayos paralelos. Lo importante aquí no es que si los rayos que son paralelos se quedan paralelos, sino que la superficie no distorsiona, no cambia la dirección de los rayos de una manera que sea, digamos, al azar. Esto pasaría si hay mucha imperfección en la superficie. Este tipo de superficies produce imágenes nítidas, imágenes con mucho detalle, no borrosas. Así que produce imágenes nítidas. Bueno, así que tenemos varios puntos aquí que hemos mencionado. En la parte inferior vemos una superficie que vamos a marcarla por aquí. Y el rayo de luz incidente desde la izquierda pues se refleja en esa superficie y vea que hay un rayo definido que sale. Y este es un ejemplo de esa reflexión especular. Si la superficie es áspera, ¿verdad? Tiene imperfecciones, la reflexión se le conoce como reflexión difusa. En el caso de esta reflexión, las superficies tienen imperfecciones. Y esto causa que no se produzcan imágenes nítidas, se producen imágenes borrosas en el mejor de los casos. O sea que no produce imágenes nítidas. Noten en la figura que los rayos que inciden en azul se reflejan de forma distinta en los puntos donde tienen contacto con la superficie y por lo tanto los rayos reflejados tienen direcciones que son arbitrarias, dependerán de cómo la luz se refleja en el lugar donde dé, y esto hace que las imágenes pues pierdan calidad si es que se forman, si es que se pueden discernir. En la figura vemos un rayo láser incidiendo sobre una superficie de este tipo y note que no hay un rayo definido que sale de la superficie, sino que la luz se refleja en múltiples direcciones y por lo tanto
perdemos esa noción de rayo reflejado. Nosotros vamos entonces a estudiar la reflexión que es especular. Así que vamos a comenzar viendo un rayo que incide sobre la superficie que se muestra. La vamos a marcar la superficie. Aquí estaría la superficie reflectora. Note que tenemos el rayo que vamos a asumir que viene incidente desde la izquierda y se refleja hacia la derecha. Podemos dibujar una línea perpendicular a la superficie reflectora. Y esa línea perpendicular le llamamos la normal. Y los ángulos de incidencia y de reflexión se definen respecto a esa línea normal. El ángulo de incidencia estaría dado por el ángulo que el rayo tiene con respecto a esa normal. A ese ángulo le vamos a llamar Z1. Y el ángulo de reflexión, que es el ángulo que hace el rayo reflejado con la normal, le vamos a llamar ZR. Así que este rayo es el rayo reflejado. Y el de la izquierda es el rayo incidente. Y nota que siempre los medimos respecto a esta línea normal a la superficie. Ahora bien, hay una relación entre el rayo incidente, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Mira, si podemos escribir los nombres por aquí. Z1 es el ángulo de incidencia. Y ZR el ángulo de reflexión. Y hay una relación matemática entre ellos, ¿verdad? Una relación bien simple, que tal vez a simple vista de la imagen se puede ver. Así que esa relación que hay entre estos dos ángulos se le llama la ley de reflexión. Y lo que nos dice es que el ángulo de reflexión, el ángulo ZR, va a ser igual al ángulo Z1, que es el ángulo de incidencia. Y esta es la ley. Note que para establecer esto estamos usando el modelo de rayos. Yo he estado hablando de rayo incidente y el rayo reflejado. Por lo tanto, estamos asumiendo este modelo de rayos para ver cuál es la propagación de la luz. La luz llega, ¿verdad?, siguiendo el rayo incidente, llega aquí a la superficie y se refleja. Más tarde vamos a usar lo que se conoce como el modelo de frentes de onda que estudiamos en la lección anterior para describir los fenómenos de difracción e interferencia. Generalmente cuando usamos el modelo de rayos hablamos de la óptica geométrica. Óptica geométrica. Que utiliza, ¿verdad?, el modelo de rayos y hace uso de la geometría de esa rama de la matemática para uno poder describir cómo es que se refleja la luz cuando incide sobre superficies o la refracción de la misma cuando la luz pasa de un medio transparente a otro. Ejemplo. Demuestre que si se incide un rayo de luz en el arreglo de espejos que se muestra en la figura 37.4, el rayo reflejado que sale del arreglo es paralelo al rayo incidente. Así que aquí al lado derecho tenemos la figura, tenemos el rayo incidente.
Ese rayo incide sobre el espejo horizontal. Note que hay otro espejo vertical, por lo tanto, el ángulo entre esos espejos es 90 grados. Y la idea es que la luz se refleja del primer espejo, después se refleja en el segundo, y tenemos que comparar el rayo que sale, ¿verdad? El rayo reflejado con el rayo incidente. Así que comenzamos. Básicamente aquí debemos entonces trazar una línea normal. Y usando la ley de reflexión sabemos que el rayo reflejado tiene que tener el mismo ángulo que el rayo incidente. O sea que sería algo parecido a esto. Así que este rayo reflejado está al mismo ángulo que el rayo incidente. Este ángulo aquí le vamos a llamar alfa. Y por la ley de reflexión, este ángulo debe ser alfa. Este otro ángulo que estoy marcando aquí le vamos a llamar beta. Alfa más beta es igual a 90. Así que el ángulo que estoy marcando aquí debe ser también beta, ¿verdad? Porque en ambos lados tenemos los mismos ángulos. Así que esto nos lleva al segundo dibujo. Pero antes de eso vamos a identificar el siguiente ángulo. Este ángulo que está aquí en la pared, ¿a quién sería igual? Pues note que ya mencionamos que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Verdad? Son ángulos complementarios. Y si ahora miramos el triángulo que se forma por esta parte del espejo, la parte del segundo espejo y el rayo que es reflejado del primer espejo, noten que se forma un triángulo. Y yo podría a este ángulo ponerle un nombre, vamos a llamarle gamma. Y note que como beta, gamma y 90 grados son los ángulos dentro de un triángulo, podemos decir que gamma más beta más el ángulo recto de 90 grados es igual a 180 grados. ¿Verdad? Son los ángulos dentro de un triángulo, suman 180. Por lo tanto, gamma más beta debe ser igual a 90 grados. Y si ahora comparamos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Tengo por un lado que gamma más beta es 90 y la ecuación de arriba, alfa más beta, es igual a 90. Nos damos cuenta entonces que estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque la suma de ellos con beta da 90. Por lo tanto, gamma es igual a alfa. Así que este angulito que tenemos acá, que lo llamamos gamma, realmente es el ángulo alfa. Así que tenemos el triángulo con el ángulo beta, el ángulo alfa y 90 grados. Y ahora sí, ahora pasamos entonces al segundo. Y aquí ya están identificados todos los ángulos. Debemos dibujar entonces una normal para ver, ¿verdad? De que determinar el ángulo al que se refleja el rayo. Así que este segundo rayo se va a reflejar del espejo de tal manera que el ángulo de reflexión sea igual al ángulo de incidencia. Así que sería más o menos como por aquí. Y este ángulo que está aquí sería igual a este ángulo que está acá, por la ley de reflexión.
Pero si seguimos con nuestra geometría, recuerde que esto se llama óptica geométrica por esto, porque usamos geometría. Si yo tomo el ángulo alfa más este otro ángulo que está aquí, esos dos deben sumar 90. Y los que suman 90, recordemos que son alfa y beta. Por lo tanto, eso implica que este ángulo aquí que marcamos es beta. Alfa más beta debe ser igual a 90. Y por lo tanto, como esto es una reflexión, por la ley de reflexión, el otro ángulo tiene que ser igual a beta. Bien, así que tenemos lo siguiente. Tenemos el rayo incidente, que incide a un ángulo beta. Ese rayo se refleja del primer espejo y luego se refleja del segundo espejo. Y si vemos la inclinación de ese segundo, del rayo reflejado que sale del arreglo, que es este, ese rayo reflejado está inclinado a un ángulo beta. Pero resulta que el rayo incidente, que es este que estoy marcando ahora, entró a un ángulo beta también. Por lo tanto, podemos concluir que los rayos son paralelos. Así que si, ¿verdad?, queremos escribir eso, el rayo incidente este incide a un ángulo beta. Pero si ahora comparamos el rayo reflejado a este rayo se refleja a un ángulo beta. Y debemos añadir que es respecto a la horizontal. Claro, está estópico los dos, así que aquí sería respecto a la horizontal. Así que si ambos rayos están a un ángulo beta respecto a la horizontal, concluimos entonces que el rayo reflejado que sale del arreglo es paralelo al rayo incidente. Y justamente esto era lo que se nos pedía que probáramos usando la ley de reflexión.